La situación de inestabilidad laboral de los jóvenes, los bajos salarios y la cultura de la inmediatez, sumado a que la esperanza de vida de los mayores de nuestro país es cada vez mayor, ha propiciado el agotamiento de la hucha de las pensiones, provocando una situación de incertidumbre ante lo que sucederá al finalizar la etapa laboral de millones de personas que ya miran al futuro con preocupación. De la mano del responsable del Departamento de Seguros de Global Caja, Jorge Eiroa, conocemos las ventajas que ofrecen los planes de pensiones de Global Caja para vivir una jubilación de ensueño y sin preocupaciones. Un plan de pensiones es una herramienta, es un mecanismo que hay, que está generado, que lleva ya bastante tiempo implantado y que tiene unas ventajas frente al resto de productos que están destinados a la jubilación, ¿no? Nosotros podemos ahorrar de distintas maneras. Una, que es guardar lo que nos apetezca y queramos cada mes, debajo del colchón, debajo en una cajita o en una entidad financiera. Pero luego tienes productos como son los planes de pensiones que lo que hacen es fomentar el ahorro organizado y programado. Es muy importante ese concepto, que programemos nuestro ahorro. ¿Por qué? Nosotros sabemos lo que tenemos actualmente, pero no sabemos qué nos va a deparar el futuro. Nadie se imagina un futuro a su jubilación para pasarlo mal, en el que lo pasa mal. Todo el mundo nos imaginamos al lado de una playita, tomando un café, comiendo con amigos o con una pareja y disfrutando de la vida, de ese tiempo de reposo que yo creo que nos hemos merecido bastante. Somos el segundo país del mundo dentro de lo que es las expectativas de vida y la calidad de vida, ¿no? O sea, los países más longevos del planeta, Japón y nosotros. Nuestros jubilados encima se le une que tenemos un clima espectacular, les encanta disfrutar de su tiempo libre, viajan muchísimo y eso no se puede hacer sin dinero. Lógicamente hace falta una base de ahorro constituida a lo largo del tiempo. Esa base de ahorro, si encima te permite, como a través de los planes de pensiones, de disfrutar de una desgravación fiscal, de un ahorro financiero fiscal además que se contempla, pues oye, ¿qué os digo? Creo que es el producto ideal. La hucha de las pensiones podemos hablar ya casi de pasado, ¿no? Ahora mismo de todo lo que se generó en esa base de ahorro que tenía la Seguridad Social, en base a los superávit que había de la Seguridad Social, se ha quedado en nada. Los distintos gobiernos que han ido pasando por nuestro país han ido tirando sin dar solución a este problema, han ido tirando de esos fondos y actualmente creo que queda el equivalente, no llega ni siquiera para el pago de un mes de lo que son las obligaciones que tiene la Seguridad Social con sus jubilados. Hay que tener en cuenta que la Seguridad Social tiene un déficit anual de cerca de 35.000 millones de euros. ¿Qué quiere decirse? Que de entre lo que ingresa en conceptos de aportaciones de los trabajadores a lo que perciben los jubilados, hay un grado tremendo, ¿no? de obligación por parte de la Seguridad Social y que está descompensado. Eso hay que cubrirlo de alguna manera. Todos tenemos que pensar que esto tiene los días contados y que de alguna manera tenemos que cubrir una parte. No es solo cuestión del Estado dar solución a este problema. También nosotros tenemos una parte muy importante porque no es el futuro del Estado solo, es nuestro futuro individual en cada uno de los casos, ¿no? Ahí tiene la Seguridad Social y todos nosotros un hándicap muy grande, ¿no? Que es que todavía no ha entrado la generación de los baby boomers, que son todos aquellos que están comprendidos entre prácticamente el año 1954 y 1965. Fueron los años de mayor índice de natalidad en España. Y toda esa gente se va a incorporar en bloque al mercado de prestaciones de pago de jubilación, ¿no? Por así decirlo. La Seguridad Social va a tener ahí un agujero muy importante, más del que ya existe. O sea, actualmente estábamos diciendo que una descompensación de 35.000 millones de euros, cuando entre toda esta gente, entre los cuales yo me incluyo, pues lo vamos a tener muy complicado, ¿no? Yo creo que va a ser algo que tenemos que estar preveyendo ya y que ningún gobierno de ningún signo político ha cometido. Es necesario que ahora nos pongamos las pilas en todo esto. La pensión media de los autónomos, por ejemplo, es de un 37% por debajo de lo que es una pensión habitual, ¿no? Y eso va en base a las aportaciones y a las contribuciones que ha realizado a la Seguridad Social. Si ya, lógicamente, una situación de autónomo como autónomo es una situación más inestable que una situación de un asalariado, imagínate en el momento de llegar a la jubilación. Esto supone habitualmente que no hay autónomo que se jubila a los 67 años o a los 65 años, actualmente 67 en un futuro, que es la edad que se prevé de jubilación para dentro de unos años, ¿no? Este es un producto que gana completamente, su posicionamiento dentro de los productos a ofertar dentro de un autónomo y a contratar por parte de un autónomo. Tiene que pensar en su futuro y está muy bien que invierta en otros medios, pero un plan de pensiones le permite ese ahorro fiscal que no le permite los otros mecanismos de ahorro, ¿no? Todo lo que pueda ahorrarse también desde el punto de vista fiscal, bienvenido sea.
Creo que es importantísimo para un autónomo establecer un plan de pensiones y un plan de pensiones acorde a sus necesidades. ¿Tienes posibilidad de guardar 30 euros al mes? Empieza. Tengas la edad que tengas. Tú tienes la posibilidad luego de rescatarlo por las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de la vida. Los planes de pensiones funcionan de la siguiente manera. Tú lo que haces es una aportación, tú generas una aportación para la gente joven sobre todo, ¿no? Que tiene menos disponibilidad, con unos calendarios bajitos, mínimos, como te digo, desde 30 euros al mes. Eso lo que estás haciendo es establecer una base de ahorro de 360 euros al año, que tampoco es nada, ¿no? O sea, es un poquito, pero va acorde a tus posibilidades. Los planes de pensiones son flexibles, son productos flexibles. A ti te permiten, a medida que tú vas evolucionando como individuo, como persona, en tu ámbito laboral, en tu retribución salarial, puedes ir ampliando esa capacidad de ahorro. Puedes modificar las aportaciones periódicas, puedes hacer aportaciones a final de año hasta un límite que hay establecido, que son 8.000 euros o el 30% de tus rendimientos netos del trabajo, y lo que consigues es establecer, lógicamente, esa base de ahorro que encima tiene una repercusión a nivel fiscal, porque te beneficia todo lo aportado, te lo puedes desgravar de tu base liquidable. ¿Vale? Entonces, de tu base imponible, perdón. Dentro de esa base imponible, ¿qué haces? Pues restas las aportaciones y te genera una base liquidable, que es la que tienes que tributar. En rentas, por ejemplo, de 30.000 euros al año, te puede suponer un 30% del ahorro de lo aportado. O sea, que es una base, creo, bastante importante. Dentro de la amplia gama de planes de pensiones que tenemos, pues tenemos unos planes de pensiones que se llaman Mi Futuro y que son adaptables al ciclo, digamos, de jubilación del partícipe. Tú tienes una edad y en función de los años que te queden para esa jubilación, pues estableces, lo metes dentro de ese producto con las aportaciones, con la naturaleza del producto, como lo tengas contratado. Me refiero a aportaciones periódicas o de calendario y luego aportaciones extraordinarias, pero todo va ahí dentro de una dinámica que el propio producto va en función de la edad que vaya cubriendo, ¿no? de ese intervalo de edad. Va desde inversiones un poquito más arriesgadas al principio, que no tienen por qué estar sujetas a pérdidas, ni sobre todo lo contrario. Estos últimos años los planes más rentables han sido los que han estado en renta variable. Y se van adecuando a perfiles más comedidos, más conservadores, a medida que te vas aproximando a esa edad de jubilación. Hay clientes que luego, a medida que van llegando a esa edad de jubilación, lo que necesitan son productos que son puerto refugio, digámoslo de esta manera, ¿no? Y lo que hacen es, bueno, pues entrar a productos que, a pesar de que dan poca rentabilidad, lo que te están garantizando es que no tienen pérdidas ninguna. Entonces, lo que hacen luego ya es disponer de ese plan en la medida que ellos necesitan. Si tú los tienes en otra entidad, si te los traes ahora a Global Caja, a través de la gama de planes de pensiones que entran dentro de nuestra campaña, te podemos dar por ese traspaso un 3% directo y que puede llegar hasta un 5% de rentabilidad adicional en este ejercicio. Entonces, creo que es un buen momento para llegar y traerte tu plan de pensiones de la competencia con nosotros, con los planes de pensiones de RG en Global Caja. Es importante que tengamos en cuenta que tú vas a realizar un rescate de un plan de pensiones en la modalidad que se adecue a tus necesidades, pero que en función de cómo lo realices va a tener una tributación fiscal u otra. Siempre es importante que no se rescate el plan de pensiones en el mismo ejercicio en el que tú has finalizado tu actividad laboral. ¿Por qué? Porque lógicamente tienes que tener en cuenta todos los todos los rendimientos netos del trabajo del último ejercicio. Si tú tienes en cuenta todos los rendimientos del último ejercicio y encima le sumas parte de lo que tú estás cobrando del plan de pensiones, se te van a disparar, lógicamente, lo que tienes que tributar. ¿Cuál es la opción lógica e inteligente? Primero, evaluar si tienes derechos consolidados previos al 31 de diciembre del 2006. Esos tienen que tener una modalidad de rescate distinta al resto de derechos consolidados que tú has ejercido posteriormente, ¿no? Que has consolidado posteriormente. Tienes 2 ejercicios durante los cuales vas a tener que rescatar, y eso lo normal es hacerlo en forma de renta, en forma de capital directo, perdón, porque si tú los cobras en forma de capital directo tienes derecho al 40% de reducción. Eso por un lado. Luego tienes posibilidad de cobrar el resto a través de una renta diferida, una renta mensual que tú puedes cobrar, puede ser una renta mensual, trimestral, semestral o anual, y que tú puedes establecer ese calendario de cobros de manera que te afecte lo menos posible a la suma de los derechos de las aportaciones que vas a tener por parte de la Seguridad Social y por parte, lógicamente, de tu propio plan de pensiones, de manera que tengas que tributar lo mínimo por ello.
Los planes de pensiones siempre han tenido, digamos, por parte del desconocimiento, ¿no? Un plan, o sea, una parte oscura, ¿no? Esa parte oscura, esos mitos que bueno, te decían que no tienen liquidez, que no tienen disponibilidad, que son productos que no son flexibles. Todo eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Podrían tener parte de razón en un comienzo, pero todo eso se ha ido adecuando a las necesidades y realidades de una sociedad más moderna, ¿no? Los planes de pensiones, ante todo, son productos flexibles. De verdad, esto es una cosa que tenemos que tener clara. Me permite contratar aportaciones de calendario iniciales, periódicas, hacer traspasos, modificarlas al alza o a la baja en función de mis necesidades y de la realidad que yo tenga en cada momento. Y luego, a partir de ahí, pues antes había una serie de supuestos en los que yo podía ejercer mi derecho al rescate y que ahora se han visto ampliados. O sea, ya no solamente me permite el rescate por una enfermedad o por una invalidez o por un desempleo sin derecho a prestación, también se ampliaron con supuestos como pueda ser lo que es bueno, pues el tema de que yo pierda mi vivienda, ¿no? Y que tenga que ejercer, ¿sabes?, una opción de pago sobre ella por un embargo. También me permite, en caso de que yo tenga derechos consolidados, en 2025 todos los derechos consolidados que tengan una antigüedad mínima de 10 años, podré rescatarlos también sin ningún tipo de justificación que hemos comentado anteriormente. Con esto, pues creo que se amplía el horizonte, ¿no? Y se amplían las posibilidades de un plan de pensiones. Acudir a cualquiera de nuestras oficinas, te puedes venir por aquí, te dejas asesorar, te ofrecemos dentro de nuestra gama de productos el que más se ciña a tu perfil, adaptándolo a tus posibilidades reales, y a partir de ahí, pues lógicamente, no caer en el desánimo de seguir aportando, que es lo más importante, ¿no? El hecho de mantener esa hucha, ese perfil, ese producto de ahorro, ese vínculo de ahorro que vas a establecer, te das cuenta con el paso del tiempo la importancia que tiene. Lógicamente es una cosa que ahora mismo quitarnos 30 euros al mes no nos supone prácticamente nada, y sí que es importante de cara a establecer ese hábito de ahorro y esa cultura del ahorro que nos va a hacer falta de cara a un futuro inmediato, tal conforme está la situación, ¿no?